Muy bien, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. En esta semana no teníamos técnicamente destinado ninguna parte de la materia. Y si no, igual, bueno, pues íbamos a tomar una clase como repaso. Estábamos por acá. Hacía falta, bueno, haría falta nada más el método de Jacobi, pero eso fue lo único eso no entraría ya en este parcial. ¿Ok? Pero eso entonces lo podíamos ver el viernes sin ningún problema. ¿Ok? Y entonces de ahí lo que tendríamos que hacer es aclarar dudas. Entonces, pues, no sé si tienen alguna. Por ahí creo que Diana me había dicho que tenía una del examen simulacro. Profe, Sí, disculpe. profe. Sí, Diana. Si quiere, atendemos primero a Diana que tenía una duda de antes, compañero. Ok, ok. Está bien, ya casi vamos para allá. ¿En qué le puedo servir, Diana? Yo tengo dudas con la pregunta 12. Ok, vamos a ver cuál es. Sí, que no me quedó clara. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó? Un momento. ¿Qué quiero ver? Pregunta 12. Vamos a ver. Ok, dice, sea una matriz M por N cuya factorización QR se conoce. ¿Ok? Es decir, se conoce Q ortogonal y R triangular superior, tales que eso que está por ahí. Utilizando esta factorización en el sistema X A transpuesta igual a B, con X en R1 cruz N y B en R1 cruz M, se obtiene el siguiente sistema equivalente. ¿Okay? ¿Se acuerdan las propiedades de la transpuesta, Diana? Matriz transpuesta. No. Entonces las voy a buscar para que las vea por acá. Entonces, uno puede recordar que cuando uno tiene un producto de dos matrices transpuestas, producto de A transpuesta, B transpuesta sería B transpuesta por A transpuesta. ¿Okay? Esas son como cosas de álgebra lineal por ahí. Entonces, este sistema que está por acá es X A transpuesta igual B. A se puede factorizar de la forma QR. Entonces, en este caso tenemos el vector X y aquí tenemos Q y R. ¿Okay? Lo único que estamos haciendo es cambiar A. ¿Okay? Aquí sería transpuesta igual B. Entonces, para no escribir todo feo, entonces recuerde que esta expresión sería lo mismo que tener X por R transpuesta por Q transpuesta. ¿Okay? Por las propiedades de la transpuesta. Igual B. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver cuál de estos sistemas es el que nos puede ayudar un poco. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Profe, multiplicando por Q por la derecha. Ajá, porque Q y Q transpuesta son inversas, ¿verdad? La cosa es que, bueno, pongámoslo por acá. Y después le puede aplicar transpuesto todo para tener RT, R de XT y QT de BT, creo. Bueno, entonces voy a hacerlo despacio. Voy a hacerlo aquí a mano derecha. Ok, entonces tenemos. La sugerencia del compañero fue multiplique por Q por la derecha. Okay, entonces quedaría X, R transpuesta, Q transpuesta y Q, ¿verdad? Entonces aquí me queda B por Q. Okay. Esto me da la identidad. Entonces me queda R, X, R transpuesta es igual a B por Q transpuesta, por Q, perdón. Uno puede notar que, bueno, número uno, el X no está al lado izquierdo. Okay. Entonces, se puede aplicar lo de la transpuesta, que es lo que sugiere el compañero, que es transponer todo, ¿verdad? Esa es su Sí. sugerencia. Entonces, podríamos transponer todo
Entonces, aquí se le daría vuelta, me queda R por X transpuesta igual Q transpuesta por B transpuesta, usando otra vez las propiedades de la transpuesta. Entonces sería la primera. ¿Okay? Son como puras propiedades de álgebra lineal. No sé si se acuerda, pero en álgebra 1 le ponían a hacer muchos ejercicios de este estilo. Sí, ahora sí me quedó claro. Uh-huh. Gracias. Igual gracias al compañero ahí por la sugerencia rápida. Okay. Profe, yo tenía duda con la 9. Ok. Vamos a ver cuál es la 9. Dice, considere la matriz, la siguiente matriz aumentada. Ahí está. Es que, digamos, mi duda es, para escoger la fila, se escoge la que tenga el valor absoluto mayor. Ok, es nada más suave para terminar de leer. Al aplicar el método de eliminación gaussiana con pivoteo, ¿cuál es la fila? ¿Por cuál fila se debe intercambiar la fila 1? Entonces, en este caso bueno, técnicamente tomaríamos la primera, compararíamos los primeros elementos de cada uno de la primera columna y los pondríamos en valor absoluto, ¿verdad? Entonces el valor más grande sería este de acá, en valor absoluto. Ok, era eso, que se usaba ese valor absoluto ahí. Okay. Sí, correcto. Sí, porque si no, el valor más grande sería 70 y estaríamos cometiendo un error. Ok, ¿y podría poner un toque la 4? Sí, claro. Profe, una consulta como en esa que acaba de mostrar y así la respuesta nada más se pone en fila 4 y ya, se acabó. Sí, ahí, bueno, importante leer bien la pregunta como para no meter las patas, pero dice, ¿por cuál fila se debe cambiar la fila 1? Por fila 4, correcto. Eso sería. Creo que nada más pone un 4 y se acabó. Ok. Y me dijo la pregunta 4, ¿verdad? Sí. Ok. Va a empezar a llover aquí, entonces voy a subirle el volumen, casi no hay. Profe, Sí. en esa misma, la 9, digamos, se aplica el valor absoluto para saber cuál es el número mayor, pero cuando se hace el cambio de la fila, sí se mantiene en el menos 80, digamos, en la entrada A11. Sí, más bien se mantiene toda la fila. O sea, se hace un intercambio de fila, como dice Silvestre. El pivoteo lo único que le dice es cómo hago el cambio, por cuál fila. Creo que sí, digamos, el valor absoluto solo para saber cuál es el mayor, pero la fila se mantiene con los signos que tiene. Exactamente. Okay. Profe, bueno, otra cosa, eso también aplica para pivoteo total, supongo. O sea, siempre va a ser el valor absoluto. Exacto, también se aplica para pivoteo total. Muy bien. Y ahora sí, me dijo la 4, ¿verdad? Otra vez. Sí. Ok. Muy bien, entonces dice, nada más permítame un momento porque se me está metiendo el agua, hijo. Listo, tenía que cerrar la ventana. Dice, considere la función phi tal que phi de x es igual a esa expresión que está ahí. La función phi es una contracción sobre menos 1,1. Entonces, ¿cuál es su constante L? Y seleccione alguna de ellas. Muy bien, entonces, en esa sirve derivar. Creo que esa la vez pasada la había preguntado un compañero. Y esta función es derivable. Entonces, usted podría calcular la derivada y ver si es menor que algún valor numérico en valor absoluto, valga la redundancia. Que en este caso no me acuerdo cuánto nos quedaba, no sé si el compañero estaba por ahí, pero igual podríamos calcular la derivada y hacer los cambios respectivos para ver si podemos llegar a algún valor de L. La vez pasada lo que habíamos hecho es intentar llegar a algún valor, pero no nos daba ninguno de estos que estaba por acá. En este caso particular, la única, bueno, la forma en que uno podría averiguarlo es con la derivada. La otra forma era, no sé si recuerdan, pero restando phi de x1 menos phi de x2. Nada más que esta aquí, hasta cierto punto, no huele como muy bien. ¿Ok? Porque cuando uno escribe phi de x1 y phi de x2, estas cosas quedan bastante complicadas y no se ve de a dónde se pueda sacar que esto sea menor o igual que cierta función o cierto parámetro ahí que no conocemos por x1 menos x2. Entonces, cuando definitivamente no vemos que se pueda factorizar, nos podríamos ir por el lado de la derivada. Primeramente, yo me iría siempre por el lado de la derivada porque es mucho más fácil. ¿Okay? En el caso en el que venga de esta forma. Pero entonces, calculemos su derivada. Esto está elevado a la 1/3. Entonces me quedaría que phi prima
de x es igual a 1/3, 1 más x a la 4, a la 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 serían menos 2/3. Menos 2. Sí, ¿Perdón? sí, menos 2. Ajá, por 4x3. Por la regla de la cadena. Ahí abajo había un denominador de 2. Poniendo esto más bonito, maquillándolo un poquito, pi' de x es igual a 2x al cubo sobre, por ahora no hay ningún problema, sobre 3 por la raíz cúbica de 1 más x a la 4 al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la derivada. Ahora, la función que está arriba en el numerador es creciente. X al cubo es una función creciente. Entonces esto de fijo es más chiquitito que la función x al cubo evaluada en el valor más grande del intervalo. O sea, esto es menor que 2. Sobre 3 por, y esta otra función, la función raíz cúbica en general, es creciente. ¿Okay? Entonces, como tenemos 1 entre esa raíz cúbica, igual lo de aquí abajo no interfiere en nada para que la cosa no sea decreciente, entonces 1 entre esa raíz es decreciente. Quiere decir que su mayor valor lo tomaría en el extremo más bajo del intervalo, aunque su mayor valor, aunque en este caso si evalúo en -1, evalúo en 1, me va a dar el mismo valor porque está elevado todo al cuadrado. ¿Okay? Entonces, pues ahí tendríamos como ciertos problemillas. Entonces, el valor absoluto de la derivada técnicamente es menor que esto por... Aquí hay que tenerle más cuidado porque en realidad estaríamos... Vean que si evaluamos en valores positivos o negativos, aquí no importa si es positivo o es negativo. Si es el mismo número, me queda la misma cota. Entonces, este intervalo, lo que hay que tener en cuenta es que en realidad la cosa empieza a ser creciente o decreciente si estamos de 0 a 1. ¿Sí? O sea, va a pasar algo entre -1 y 0 y otra cosa entre 0 y 1. Pero el valor más bajo que toma esta función decreciente sería, en este caso, 0. Entonces sería cambiar el x por 0 y me queda 1, que me quedaría 2/3 que no está por acá. ¿Sí me voy a entender? Ok, ok. Sí, ahí lo que hay que tener cuidado es con el intervalo y con el x a la 4. Porque vea que si usted evalúa entre -1 y 0 y entre 0 y 1, dan exactamente los mismos valores. Entonces hay que tener cuidado porque en realidad el valor mínimo sería evaluar eso en 0. Entonces, por ejemplo, si usted agarra x a la 4 y lo evalúa entre -1 y 0, el valor más pequeñito sería ese valor evaluado en 0. ¿Me explico? Sí. Entonces hay que tenerle ese cuidado. Profe, entonces, perdón, es que ahí me perdí un toque. Entonces, usted lo que hizo básicamente fue como considerar que x fuera 0 porque es lo menor que podría ser. Ajá, esta es una función decreciente. Entonces, el mayor valor que puede tomar es el primer valor del intervalo, porque la función sería así, decreciente. Si aquí tengo 0 y aquí tengo 1, el valor más grande que toma es la función evaluada en 0, exactamente. Si es decreciente. Listo, todo bien, sí. Gracias. Ok, perfecto. No sé si me escuchan bien, es que aquí está cayendo un diluvio. Profe, perdón, Profe, ¿qué fue lo que hizo usted? ¿Separó el intervalo o qué hizo? Ajá, lo que hice fue lo siguiente. Otra vez, el problema es que tengo x a la 4. Usted puede notar que x a la 4 para cualquier valor en el intervalo 0, 1
coincide también con el valor entre -1 y 0. ¿Por qué? Porque si usted evalúa, por ejemplo, un medio aquí, le da lo mismo que evaluar -1 medio aquí. Entonces hubiera sido un error decir que como la función es decreciente, el valor -1 sería el valor más grande que toma la función. Eso sería un error, porque en realidad esa función va cambiando. ¿Ok? Por eso es que tengo que tomarlo en cuenta en 0. La cosa como que... Más bien, Ok, podemos sí. hacer la gráfica. Por ejemplo, en este Yo caso, creo que ya entendí, sí, la función como puede subir y bajar y así. exacto. Ok. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Yo, profe, Sí, dígame. es más respecto al examen. ¿El examen va a ser a una hora específica o vamos a tener como un rango de tiempo para hacerlo? Es a una hora específica. Vamos bien, vamos a irnos a la carta del estudiante para que lo vean. Ahí está. Entonces, si nos vamos al... Aquí está. Entonces, el primer examen parcial es este sábado 26 a las 8 a.m. Entonces, usted debe ingresar a las 8 a.m. y va a tener más o menos entre 3 horas y media de tiempo para realizar todo el examen. ¿Ok? Entiendo. Eso es. Conéctese a las 8. No se lo pierda. Si tienen algún choque con algún curso o algo por el estilo y necesitan hacer reposición, sí necesito que, que me lo hagan saber para saber, número uno, si hay que hacer examen de reposición o algo por el estilo. ¿Está bien? Ok, muchas gracias. Perfecto. Y solo también para recordarles, entonces la primera parte es una parte meramente teórica. Bueno, es teórico-práctica porque, por ejemplo, ¿qué les digo? Aquí. Podría venir cosas, en realidad, el examen está hecho técnicamente muy similar o las preguntas vienen de una forma similar, algunas, a los ejemplos vistos en clase. ¿Okay? Tenemos que preguntar cosas como esas, porque también, si ustedes notan las prácticas que les habíamos subido a nivel escrito, creo que la habíamos puesto desde semana 2, eran dos, es esta práctica y esta otra. ¿Okay? Y en esas prácticas se piden, por ejemplo, aplicar los métodos. Aplicar el método a tal función, etcétera, o preguntas de por qué no le puedo aplicar el método a tal función y así, en cierto intervalo. Entonces, ese tipo de preguntas vienen como de cierto, como completar. Entonces, hay que tener cuidado cuando le dicen a uno que las cosas son por redondeo o por truncamiento, para no equivocarse con los decimales. ¿Está bien? A eso ténganle mucho cuidado en ese tipo de preguntas. Profe, si no le especifican a uno, De fijo les tenemos que especificar. ok, Ok, sí, si no ahí habría, digamos, podría poner de ahí, ya sea por truncamiento o por redondeo y cualquiera de las dos sería válida. Ok, Ahí nos dicen. ok, entendido. perfecto. Y como les digo, pueden venir o vienen preguntas de ese estilo que son como más aplicar el método puramente como viene en los ejemplos. Ok, como por ejemplo este tipo de ejemplos que uno va calculando quién es X0, etcétera, quiénes son las aproximaciones, los errores y demás. Con ciertos topes y demás. ¿Okay? Tengan cuidado también en las presentaciones, viene generalmente la primera iteración de la mayoría de los métodos empieza en 0, entonces revisen si les dicen bisección, tener eso presente. Recuerden que ustedes tienen toda esta información aquí, entonces pueden tener un cuadernito con un resumen de algunas cosas. ¿Okay? Cosas importantes también son a nivel teórico, ¿okay? Como en realidad como las preguntas que venían ahí en el examen simulacro como de ese estilo, en donde uno le pueden preguntar cosas teóricas. O por ejemplo, cosas gráficas. Si le dan una gráfica como una función como esta, usted podría determinar si puede utilizar el método de bisección o el método de punto fijo y demás en ese tipo de problemas.
¿Ok? También pueden venir cosas así gráficas. Aquí en las presentaciones vienen ese tipo de cosas. ¿Ok? Las hipótesis de los teoremas son muy importantes. Y con las matrices, bueno, calcular factorizaciones LU y demás, saber qué tipo de cambios uno tiene que hacer, cuándo puede hacer cambios de fila o rescalamiento para aplicar LU o Gauss, cómo hacer el pivoteo, porque era como por ejemplo lo que preguntaba el compañero. Ese tipo de preguntas. También pueden venir preguntas como la que preguntó la compañera, que son más al estilo de, no sé si viene por acá. Como por ejemplo esto, cosas de álgebra lineal, digamos. Que uno tiene que calcular un determinante y le preguntan si estas operaciones son ciertas o cosas así. O cosas con transpuestas y sistemas de ecuaciones. Okay, ese tipo de preguntas, creo que por aquí en QR, ven, por ejemplo, aplicar este tipo de desigualdades y esas cosas son teóricas, podrían venir. Okay. Muy bien. Y cosas importantes, las definiciones de esto, si le piden calcular algún tipo de matriz, si le piden calcular la matriz LU, que usted sepa cómo calcularla y demás. ¿Ok? Entonces eso es como a nivel teórico. Cosas importantes también, este tipo de cosas son muy importantes. ¿Ok? Que son cosas sobre las matrices. No sé qué más decirles. Hacer bien estos productos puntos. Este da una matriz, el de arriba, el de abajo da un número. ¿Ok? No sé qué más decirles. Por lo menos eso, más o menos, sería como a nivel teórico. Hay que hacer Profe, algunos calculitos. Sí, perdón, bueno, igual son 12 preguntas históricas, ¿verdad? Igual que el examen simulacro. O sea, 12 teóricas y una programada, igual. yo creo que lo máximo que serían 12. Podría ser que venga un poco menos, pero lo máximo creo que son 12 preguntas teóricas que podrían venir, ¿ok? Porque todavía, digamos, ya todas las preguntas que vamos a hacer en el examen están hechas, pero todavía no hemos hecho, bueno, Philander es el que tiene que terminar de acomodar las preguntas, determinar la cantidad y el puntaje. Entonces ese número podría variar, pero dudo que varía más de 12 preguntas de respuesta breve, ¿ok? Lo que no cambia es el porcentaje, o sea, el 70% del examen es teórico y el 30% del examen es programado. ¿Ok? Ok, profe, pero bien. A nivel programado, yo intenté hacer los ejercicios programados de cierta forma que ustedes puedan, con las mismas herramientas que tenían para resolver cosas como, por ejemplo, el método de secante, el método de punto fijo, los métodos de sistemas de ecuaciones, en el caso en el que venga algo así. Si ustedes programaron por sí solos, vieron lo que yo hice, hicieron los programas, también los intentaron por sí mismos, y hicieron estos programitas, les va a ayudar mucho en el caso en el que venga un ejercicio programado de este estilo. Y si viene un ejercicio programado más bien del estilo de sistemas de ecuaciones, entonces les ayudaría demasiado que hayan ustedes mismos por su cuenta, igual entender el código que yo les pasé y demás, de cómo se hicieron las factorizaciones, por ejemplo, LU. Otra cosa que yo les había puesto por acá, que era muy importante, fue cuando hicimos, en semana 4, creo que era en la siguiente. Era esta. Por ejemplo, cuando hicimos aquí Gauss y sustitución hacia atrás, yo les había puesto esta formulita. Bueno, yo no se los había puesto, les dije que lo mejor era basarse en esta fórmula, por ejemplo, para hacer la eliminación gaussiana y la sustitución hacia atrás. Había recomendado que por su cuenta hicieran una fórmula general para una sustitución hacia adelante. Todo ese tipo de herramientas de cómo construir ese tipo de cosas, en esos aspectos les puede servir. ¿Okay? El manejo de cómo manejar filas y columnas dentro de una matriz, eso también. Y los índices, por ejemplo, cuando estábamos haciendo la factorización, creo que era el pivoteo, aquí era muy importante ver el hecho de que a veces uno tenía, por ejemplo, si las cosas estaban, en este caso queríamos buscar valores abajo de la diagonal, entonces uno no tenía que empezar en
en 1, sino más bien en el valor de la fila hacia abajo. Entonces hacía este tipo de cosas. Yo les digo que si ustedes agarraron y me hicieron caso, en el sentido de que tomaron los códigos y los intentaron realizar por su cuenta e intentaron entender los códigos que están ahí en mediación, están en la completa capacidad de realizar las preguntas que vienen en programación. ¿Ok? Hay que sentarse un momento a pensar, tal vez escribir un poquito en papel y listo. Otra recomendación que les hago, o que es lo que vimos también en la clase de factorización QR, ¿ok? Que era ir haciendo el programa poco a poco, tal vez que sirva para calcular los primeros valores y sobre esos primeros valores nos vamos montando para ir poniendo los for y cómo acomodarlo y demás, ¿ok? Los problemas no son demasiado grandes. Y bueno, puede que vengan más o menos, por lo menos la estructura en el sentido de como el tipo de metodología. O sea, que probablemente van a tener que implementar algún ejemplo o algo por el estilo. ¿Okay? Pero céntrense en la primera parte, que es tener bien el problema. ¿Okay? Cuando ustedes ya tienen el programa y les corre, también otras cosas importantes es que el programita les vaya devolviendo cosas poco a poco para que ustedes vean que va dando resultados. ¿Okay? Yo lo fui haciendo, por ejemplo, cuando hicimos QR, yo lo fui haciendo poco a poco. ¿Okay? Y pues nada, eso es la parte teórica. La cosa es intentar hacerla más o menos fluido. Para eso espero que hayan estado practicando, y si no, entonces que practiquen bastante esta semana para que apenas ven una pregunta teórica, más o menos sepan por dónde entrarle y no duren mucho tiempo en ese sentido. Yo calculo que probablemente se les puede llevar 1 hora, hora y media, tal vez, máximo, en las preguntas teóricas. Y todo lo demás lo tendrían para la pregunta programada. ¿Okay? Ahí mismo en el examen se les dice qué es lo que tienen que subir. ¿Okay? Tienen que subir un archivito. Si deben responder algo en la pregunta, entonces lo que ustedes hacen al final del código, digamos, si en el caso en el que se les pidiera que respondan, no sé, algún tipo de pregunta o lo que fuera, que no sea como escrita en el código, ustedes lo pueden poner en un comentario la respuesta final. ¿Okay? Entonces ustedes vienen al final y ponen el comentario, entonces ustedes dicen, no sé, parte tal del ejercicio, la respuesta es tanto. ¿Ok? Eso es. Otra cosa que pueden utilizar son los códigos que ya teníamos. Por ejemplo, si en algún ejercicio, yo qué sé, necesitan para resolver un sistema de ecuaciones utilizar la sustitución hacia atrás, pueden usar este código que teníamos acá. ¿Ok? Entonces pueden usar esa función, la adjuntan a su punto rar o lo que sea que vayan a enviar y listo. ¿Okay? En el caso en el que tengan que utilizarlo, no sé si lo tienen que utilizar o no sé si tienen que utilizar Newton Raphson para algo o lo que sea. Bueno, estos códigos está permitido utilizar los que yo les puse ahí, entonces pueden usarlos sin ningún problema. ¿Okay? Otra cosa que les recomendé es, por ejemplo, en esta matriz de householder, yo lo único que hice fue devolver Q y R, pero no resolver el sistema. Yo no resolvía el sistema. Yo les sugería, bueno, este es el que hacía Ignacio, entonces resolví el problema con A y B. ¿Okay? Pero en el que yo les había pasado, que era este, puedo pasarles el de Ignacio también si quieren, no tengo ningún problema. En ese yo lo único que devolvía era la matriz Q y R, no resolvía el sistema. Yo sugerí que lo resolvieran, que era simple y sencillamente aplicar sustitución hacia atrás. Al final de cuentas, usted ya tiene la matriz Q y la matriz R y lo que hace es aplicar la sustitución hacia atrás. Creo que aquí en Gauss pivoteo lo hacen de esa manera. Ya cuando usted tiene el vector X o tiene las matrices que necesitaba, lo que hace es aplicar la sustitución hacia atrás en cierta parte. ¿Sí? Y eso es, como le digo, con eso uno se la juega bastante bien. Bueno, recuerden también que estaba la otra práctica, la práctica 2, que era esta, que es técnicamente saber hacer los procesos. Esto es literalmente, son ejercicios de álgebra lineal. ¿Okay? Pero es parte de esto. Multiplicar matrices, hacer sumas y restas de matrices, factorizaciones, cambios de filas y columnas.
pues bueno, eso puede que en la parte teórica tenga que hacerlo, por lo menos para averiguar ciertas cosas. Y si uno lleva álgebra lineal hace mucho tiempo, lo mejor es hacer práctica para soltar la mano con esto. Multiplicar y matrices no es muy difícil, pero es tedioso y a veces un poco aburrido, entonces vale la pena hacerlo por ahí. Hay algunos ejercicios acá que, por ejemplo, podría valer la pena que ustedes se sienten y los intenten programar, especialmente los que digan como de factorizaciones o cosas por el estilo. ¿Sí? Creo que aquí hay uno de Cholesky, por ejemplo. Un ejercicio que podrían intentar es intentar hacer este tipo de ejercicio, pensando en matrices ahí cualesquiera. Intentar programarlo. Y cosas así. Podrían buscarlo ahí en internet, ver cómo se hace, pero lo mejor es uno sentarse y hacerlo. Creo que este es otro, pivoteo parcial escalado, que también podrían intentar hacer la programación por ahí. Y con esas prácticas, en realidad, yo creo que están más que preparados para el examen. Okay. Y estudiando la parte teórica un poquito, que uno, pues viendo las presentaciones y si vieron los videillos que habían puestos por ahí, pues uno está bien enrumbado, ¿ok? Solo sí les recuerdo que, bueno, en este curso uno tiene que recordar cosas de álgebra lineal, cálculo 1, cálculo 2, todavía lo de cálculo 3 no lo necesita, pero de álgebra lineal, cálculo 1 y cálculo 2 sí necesita recordar todo ese tipo de propiedades y cosas. Si olvidan algo con propiedades de transpuesta ahí, bueno, pues ahí tienen el internet y todo, aquí eso nadie se los puede quitar. Y pueden tener sus apuntes y demás. ¿Okay? Entonces aprovechen eso. Sí les ruego que lo hagan de forma individual, nada más, eso es en la conciencia de cada quien, pero sí. Y pues nada, el programa espero que no tengan problemas, que devuelva algunas cosas por lo menos. Si no pueden devolver todo el resultado final, como mínimo, por favor, que devuelva algo, ¿ok? Alguno de los procesos que ustedes están haciendo, ¿ok? Por lo menos para yo tener algo que revisar. Y pues de ahí eso es. No sé si hay alguna duda más particular. Profe, Sí. yo le iba a preguntar por la parte teórica, es de auto, digamos, de autocalificación. Es que, o sea, por esa parte de que a veces estoy yo como en esa de la fila, si yo pongo fila 4 entonces me lo pone malo porque la respuesta que tiene, digamos, el sistema es 4. O esas cosillas ustedes las revisarían o nos especificarían o cómo. Eh, sí, sí. En el caso, digamos, de reclamo, yo reviso. Usted puso fila 4 en vez del número 4 y pues si está bueno, se lo pongo bueno. Pero en general, bueno, es que ese tipo de preguntas las tiró más Philander. Entonces, nada más lea bien y si le pide un número, ponga un número y se acabó. ¿Está bien? Por ejemplo, en las aproximaciones, si, digamos, cuando le pida, si tiene que hacer algún tipo de aproximación y le dice por ahí, no sé, x0 es tanto. Entonces usted nada más ponga el número 0.1123. Si decía hasta 4 decimales, solo pone 4 decimales. ¿Ok? Y listo. Igual, como le digo, si hay algún reclamo, pues ahí lo vemos, no se preocupe. Si el ejercicio está correcto, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero sí, son directos. Usted pone el número y dice si está bueno o está malo. Ok, gracias, profe. Bueno, con gusto. Ok. ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Como para leer o ver. Pues de ahí no, como hacer, como les digo, hacer esas prácticas y las cosillas programadas. Recalco, intenté que como la misma lógica que se utiliza en estos ejercicios que teníamos por ahí programados, sea más o menos la misma lógica, aunque no el mismo problema que, eh, que venía en las prácticas. ¿Ok? Profe, este examen simulacro va a estar abierto hasta el miércoles. Sí, ya el miércoles se vuela. Otra cosa muy importante, o sea, el examen simulacro uno lo hace una vez y tiene las dudas y listo, pero no se basen en estudiar solo en ese examen simulacro. Hagan las prácticas, porque, bueno, Philander en ese sentido es bastante quisquilloso y él hizo la aclaración bastante grande de que no era
por así decirlo, como una práctica en el examen, que uno solo hace esa práctica y ya está listo para el examen. Es una práctica y sirve como práctica. Pero no es que si usted hace ese examen, el examen viene igualito. Eso no se lo, si alguien se está esperando eso, se lo van a tronar. ¿Ok? Vienen cosas, podrían venir cosas similares, sí, pero también puede venir otro tipo de pregunta teórica, digamos. Pero tiene ese estilo o ese formato. ¿Ok? Igual, como les digo, si hacen las prácticas, la práctica 1, la práctica 2, repasan un poquito de algunas cosas de álgebra lineal, multiplicación de matrices, eh, pues hay cosas básicas de cálculo que uno debe saber, que en realidad uno se la pasa sabiendo desde cálculo 1, se las repiten hasta cálculo 3, ecuaciones diferenciales, que uno espera que todo el mundo sepa hacer eso. ¿Okay? Derivadas, integrales, pues eso uno tiene que saberlo. Ustedes ya llevaron ecuaciones y llevaron cálculo 1, cálculo 2. Entonces, pues uno espera que deriven e integren bastante bien. Ok. Muy bien. Pero sí, hasta el miércoles, si Dios lo permite, va a estar el examen ahí. Creo que lo podría habilitar hasta por más tiempo, pero por ahora yo no lo veo necesario, pero si lo necesita más tiempo, creo que lo puedo aumentar ahí en mediación. Sí. Profe, bueno, es que yo no lo he abierto, entonces no sé qué tan largo está, pero sí, de ser largo, no sé si sí, sería posible tal vez el jueves, que tengo unas entregas, unas tareas para el jueves, entonces no sé si me dará chance Voy de a ver hacer. si lo puedo hacer de una vez, si lo aumentamos. Vamos a ver si es acá. Creo que es en tiempo. Sí, dice que está hasta el 23, pero ¿cuándo es? Voy a dejarlo hasta el viernes 25, ¿está bien? Sí, perfecto, profe. Ok, el viernes 25. Ahí está, 25 y listo. Ahí queda. Puede que el viernes en la mañana sí lo quite para que no me estorbe cuando vaya a subir el otro examen. Pero como mínimo lo tiene todo el jueves, ¿está bien? Sí, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Muy bien. Profe, Sí, cuando se hace el pivoteo parcial, digamos, la matriz uno tiene que dejar al final como una matriz triangular superior o como la identidad. como una matriz triangular superior. Porque cuando usted hace el pivoteo, lo que le queda, uno casi siempre quiere llegar hasta una matriz triangular superior y luego aplicar la sustitución hacia atrás. Entonces no es necesario, vamos, hacer las otras cosas cero. Creo que eso se hace más bien en el pivoteo total. Déjenme ver, o en Gauss. Vamos a ver los ejemplos. Por aquí venía un ejemplo. Okay. Pero, digamos, a nivel programado, generalmente uno deja hasta la matriz triangular superior y con eso se la juega. ¿Qué se me hizo? Era esta que estaba por acá. ¿A dónde es que yo tenía eso? Era en esto. Creo que sí. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ya que aquí llegamos hasta, bueno, en este siempre quitaron la parte de arriba. Pero, por ejemplo, a nivel programado uno la pudo haber dejado hasta aquí y aplicado sustitución hacia atrás. Pero este es Gauss-Jordan completo, si mal no recuerdo. Y en Gauss-Jordan completo, hay que hacer la matriz escalada reducida. ¿Okay? Ok, sí, es que me confundí por eso mismo, porque en los ejemplos sí salía como la identidad al final. Sí, sí, pero en pivoteo parcial, recuerden que lo que hacemos es llegar a una triangular superior y de ahí aplicar sustitución hacia atrás, generalmente. ¿Okay? Gracias. Bueno. Sí. Sí, en el ejemplo lo llegan hasta el puro final. Digamos, si fuera pura pata y le piden la solución final, el valor de X, ahí usted sí tendría que encontrar estos valores, ¿me explico? Entonces, por ejemplo, se puede hacer de dos formas. Usted para encontrar el vector X necesita llegar aquí a hacer una sustitución hacia atrás o continuar con el sistema de ecuaciones hasta que quede la identidad. Y ya aquí quedaría el X, que es la solución del vector. ¿Sí me explico? Sí, pero es... Okay. Entonces, si en el ejercicio le dicen encuentre la solución,
utilizando pivoteo total, el X, el vector X, usted sí tendría que llegarlo hasta el puro final para encontrar el vector X. Si es a nivel programado, uno hasta aquí se la puede jugar y aplica la sustitución hacia atrás. Eso es. A veces le dicen, ¿cuál es la matriz triangular superior después de aplicar el método de pivoteo? Entonces yo supongo que ahí vendría una matriz triangular superior. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Okay. Ven, por ejemplo, aquí viene un ejercicio de estos. Está bonito. Y no venía el otro, pero es que ese no es, creo que ese no era el que viene. Este es un ejemplo de examen. Pero como les digo, otro ejemplo que se veía bonito es este que vi por aquí en la lista 2, como para programarlo. Creo que por ahí vienen varios. Creo que viene este 4.4 y el otro que les dije. ¿Dónde estaba? Ahí estaba pivoteo escalado. Ese podría intentar programarlo. Por lo menos le sirve como práctica. El de Cholesky. Okay. Sí. ¿Más preguntas? Si repasen entonces nada más el manejo de filas y columnas y los índices a veces. ¿Ok? Eso es todo. Cómo deducir una fórmula, por ejemplo, este tipo de fórmulas que ya venían, cómo escribirla aquí en MATLAB. Eso hay que tenerle cierto respeto y también, como les decía antes, este tipo de, como lo que venía en el ejemplito cuando hicimos sustitución hacia atrás. Tenemos ese tipo de suma y tenemos que ver cómo programarla. ¿Okay? En ese sentido hay cosas importantes porque no sé si ustedes recuerdan, pero en la sustitución hacia atrás había una suma. Entonces esa suma no la podíamos hacer solo con un for, por ejemplo. ¿Okay? Sino que tenemos que hacer la suma dentro y luego hacer el cálculo y cosas así. ¿Okay? Y ver de a dónde vamos. En este caso usamos esta función que era para darle vuelta al vector. Por ahí había otro compañero que nos había dado otra sugerencia. Creo que estaba por aquí. Era esta sugerencia del compañero. Y cosas así. ¿Okay? Eso es. Bien. Y también, bueno, les recomiendo que se sienten cuando tengan el examen ahí, se sienten un momento y analicen un poco lo que les están dando en el enunciado. Puede que los enunciados sean muy largos, pero al final lo que hay que programar no es mucho. ¿Está bien? O sea, la programación, pues son, ¿qué puede ser? Pues una cantidad de líneas como esto, tal vez unas 2 o unas 5 lineecitas más o algo por el estilo. O sea, no es excesivamente largo. Pero sí. Comenten las cosas. Hagan sus comentarios ahí para yo tenerlos presentes. Aparte con los comentarios uno ahí y las variables, ustedes les ponen ahí cierto nombre que ustedes quieran. Les pueden poner nombres largos o cortos. Entre más personalizado esté, mejor, porque así uno por lo menos tiene, ustedes por lo menos tienen una ahí cierta gracia, digámoslo así, o cierta parte de que no fue como que alguien se los pasó o algo por el estilo. Porque eso en este curso sí es complejo. ¿Okay? Si tienen cosas iguales, pues nada, ahí va a ser para todo el mundo ya. Para todos los que tengan esa, como las cosas iguales. Pero sí. Muy bien. También tenemos consulta hoy, pero la consulta de hoy sí la vamos a pasar. Voy a pasarla para un poco más tarde, creo. O la paso para mañana. Yo sí les estoy avisando. Lo más probable es que la pase para mañana. Hoy tengo un compromiso y a esa hora voy a estar un poco atareado. Entonces, ahí yo les mando la consulta. Probablemente va a ser el día de mañana en el transcurso de la mañana. Puede ser como de 10 a 12, más o menos. Ahí yo les estoy informando. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí?
si no hay más preguntas, entonces me despido. También está el WhatsApp, pueden mandar ahí sus dudas y cosas así. Por ahí también les mandé un videillo muy bueno, ahí me disculpan por el spam, de unas cosas que estaba diciendo el ministro de Hacienda sobre su paso por el Ministerio de Hacienda, ahí para que vean más o menos un poquillo la realidad del país. Gracias, profe. Hasta luego. Pura vida, Gracias, mucho gusto. profe. Bueno, un gusto. Hasta luego. Oiga, profe, gracias. Pura vida. Gracias, profe, por allá. Pura vida, chao.